Hola, buenas tardes. Como ya sabéis, se han publicado las instrucciones generales y los criterios de evaluación para las oposiciones de Extremadura de 2024. Estos criterios y estas instrucciones son muy importantes, puesto que además de daros las instrucciones de lo que tenéis que hacer durante el examen y que nada sea de imprevisto cuando llegáis allí, o por lo menos el mínimo número de cosas posibles, pues además es cómo os van a evaluar. Esto, lejos de ser algo irrelevante, ¿vale? Es una digamos, es una de las informaciones más importantes que os proporcionan, puesto que tened en cuenta que ellos tendrán estos mismos criterios de evaluación, quizás un poco más desarrollados, pero es la base, con lo cual, a medida que vosotros vayáis haciendo los exámenes, ellos irán corrigiendo en base a lo que cumpláis de todo ello. Esto nos lleva a que es importante que dediquéis un día, dos, lo que hagan falta, en este instante, a conocerlo de memoria. Es decir, tenéis que saberlo todo. A partir de ahora, los repasos que hagáis tienen que ser conscientes de qué os están valorando. Entonces, voy a hacer un repaso a todo de las instrucciones generales. No me voy a parar demasiado porque, bueno, pues es una lectura un poco densa y normalmente pues un tema administrativo procedimental. Sí es cierto que tenéis que repasarlo muy concienzudamente. Yo he señalado algunas de las cosas que me parecen interesantes y bueno, aparte de que vosotros tenéis que saberlo de memoria porque os pueden anular un examen por eso. Entonces, dentro de las pruebas escritas, pues me llama la atención que las hojas son autocopiativas, es decir, esto os va a servir para que el tribunal, cuando estéis leyendo, en este caso la parte teórica, pues el tema, pues ellos tengan una copia y puedan saber si os estáis inventando algo o no. Con lo cual, este año es imposible o muy difícil decir algo que no esté escrito. Con lo cual, mucho ojo con este. Con lo cual, como son hojas autocopiativas, pues tenéis que evitar bolígrafos de tinta líquida y plumas estilográficas, porque si no, no se va a copiar bien. Esto también, mira, quería resaltarlo porque se debe indicar en la parte inferior derecha el número de páginas de todos los folios que den respuesta a la prueba. Es decir, será el orden en que deban leerse. Como no pongáis el número de páginas, igual no os permiten leer el examen, o incluso si os equivocáis en el orden, también os puede pasar. Muy importante esto también. No obstante, estas instrucciones las volverá a repetir probablemente el día de la presentación, en cada parte del examen, pero sí es importante que dediquéis unos instantes al principio del examen a aseguraros que estáis haciendo todo acorde a estas instrucciones, ¿vale? Por supuesto, pues típica, ¿se pueden usar hojas en borrador? Pues sí, ¿vale? Es decir, se pueden usar. Para la parte práctica, pues vais a tener 10 minutos para la lectura de las opciones. Como sabéis que tenéis dos opciones, pues que sepáis ya de antemano que vais a tener 10 minutos para pensarlo. Esta parte, pues obviamente con 10 minutos no te da tiempo a hacer nada, pero sí te da tiempo a hacerte una visión global de qué opción te interesa más. Pues tenéis que estar claramente identificado, al inicio hay texto escrito, hay tema seleccionado o la opción escogida en la prueba de aparte B2, ¿vale? Eso, bueno, ya lo leéis tranquilamente y si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. ¿De aquí qué destaco? Bueno, sabéis que se va a hacer la lectura de la parte A. En el caso de procesos comerciales no se va a hacer lectura de la parte B2 porque vienen luego los criterios de evaluación y a continuación se hace la exposición de la parte B1, se hace todo de una vez. ¿Eso qué quiere decir? Pues que probablemente os hagan una encerrona y a continuación leáis la parte A y expongáis la parte B1. Esto es importante, que debéis hacer una lectura literal. No se pueden firmar folios. Esto es para las pruebas en las que se debe guardar el anonimato, es decir, en el caso práctico, porque sepáis que no podéis poner nada que pueda indicar que sois vosotros, ningún código, nada raro, ni podéis, por supuesto, poner el nombre. En caso de que lo pongáis, se os anula el examen. ¿De acuerdo? Y bueno, pues más instrucciones relativas a la exposición oral. Pues las típicas dudas, se puede utilizar material auxiliar, y un guión o equivalente en ambos casos sin contenido curricular. Esto es como siempre, ¿vale? Y se entrega el guión, se entregará al tribunal al término de exposición. ¿Qué se puede? La duda está siempre, oye, ¿qué es material auxiliar curricular? Pues cualquier, o sea, sin contenido curricular, pues
no puede tener nada de lo que hay en el currículo. ¿Qué hay en el currículo? Pues en el currículo hay normativas, unidades de competencia, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, con lo cual no hay ningún material. El material auxiliar no puede tener absolutamente nada de eso, ni contenidos, ni resultados de aprendizaje, ni nada. ¿Qué sí puede contener? Pues puede contener fotos, puede contener algún tipo de actividad que no tenga contenidos. Mi recomendación con esto es que, puesto que la frontera entre curricular y no curricular a veces es un poco difusa, que no juguéis con esa tentación de acercaros. Utilizar el mínimo material auxiliar posible. Tened en cuenta que además este año no os van a dejar utilizar la pizarra. Y aparte, os están mandando un mensaje de que, por supuesto, no se puede hacer utilizar QRs ni nada, ni entregar material al tribunal. Es decir, os están invitando a que no uséis material auxiliar, básicamente. Y encima, bueno, pues da a entender un poco que para preservar la igualdad de oportunidades y de condiciones, pues que no se puede utilizar pizarra, ni siquiera van a valorarlo lo que tú hagas. Entonces, yo utilizaré el mínimo material auxiliar posible y el guión, pues en el guión exactamente lo mismo, no puede tener contenido curricular y tiene que ser un guión. Hay gente que presenta una hoja llena de anotaciones, eso no vale. Y además el peligro es que se entrega al final de la exposición. Es decir, que tú puedes estar usando un guión creyéndote que estás utilizando un guión correcto y cuando entregas al final ellos valoran que el guión no es correcto, que eso no es un guión, sino que lo que te estás haciendo es, te has redactado prácticamente lo que tienes que decir y te pueden anular esa prueba. Entonces, un guión con índices, anotaciones, pero sin nada, sin contenido curricular. Es decir, si pudiesen no hacer guión, mejor. Si no, como mucho, un índice. ¿Vale? Bueno, pues eso en cuanto a las instrucciones. En cuanto a los criterios de evaluación, vamos a empezar por la prueba número 1. La parte de teoría, el tema, la parte A. Aquí, a mí que me llama la atención. Lo primero que me llama la atención es que cómo se reparten los puntos. He señalado dos. Uno, que el conocimiento científico técnico actualizado del tema son 6 puntos y que la lectura del tema, es decir, que sepas leer prácticamente, es un punto. Con lo cual, oye, ya sabes que como mínimo un punto vas a tener. Lectura con solvencia, fluidez y claridad. Realiza exposición de forma ordenada, pronuncia con corrección y con claridad. Yo creo que eso casi todos lo podemos hacer, con lo cual este punto lo tienes casi garantizado. Dentro de la parte 1, conocimiento científico técnico actualizado del tema, 6 puntos. Yo he intentado decir cómo creo que se van a repartir esos 6 puntos, pero esto es una opinión personal. El tribunal igual lo hace de forma diferente, pero os doy una ligera indicación. Pues demuestra un conocimiento exhaustivo y actualizado del tema, desarrollándolo de manera equilibrada en función de su relevancia con claridad y precisión. Obviamente este es el epígrafe más importante, pues el conocimiento que tienes exhaustivo del tema y que lo trates de forma equilibrada y que lo expongas bien. Pues para mí estos serían 4 puntos. El siguiente indicador sería que lo contextualice, es decir, que el tema lo contextualice en la normativa y en la realidad educativa de Extremadura. ¿Qué es la realidad educativa de Extremadura? Pues la realidad de la educación de Extremadura. En este punto yo lo que creo que hay que hacer es hablar de la importancia del tema, es decir, de la importancia socioeconómica, de la importancia del tema desde el punto de vista educativo y de la importancia de este tema en Extremadura. Esto es importante, hay que decirlo al tribunal las cosas de forma sencilla. Entonces, si tienes que poner la palabra a continuación voy a contextualizar el tema dentro de la normativa, una normativa de, no sé, de seguridad o de transporte, y dentro de la realidad educativa de Extremadura, pues, bla, bla, bla. Es decir, intenta utilizar el argot que se utiliza en los criterios de evaluación durante el tema. ¿Por qué? Porque así facilitáis al tribunal que os corrija la corrección. Luego hay otro punto que domina los conceptos específicos y emplea un vocabulario técnico preciso. Bueno, le he puesto medio punto por ponerle algo. Y el último realiza, en su caso, fundamentación pedagógica con las referencias legislativas. Este caso, la fundamentación pedagógica con las referencias legislativas, yo interpreto, le he dado un punto que es la relación del tema con los módulos en los que tenemos atribución docente. Y, por supuesto, los ciclos en los que tenemos atribución docente y las referencias normativas que hay pues, a nivel nacional y autonómico.
¿vale? Entonces, ¿en qué se diferencia este punto? Pues esto es la contextualización del tema, es cómo contextualizar el tema en la normativa y en la realidad de Extremadura, y esto es con el currículo, ¿de acuerdo? El segundo punto, estructura, desarrollo y originalidad en el planteamiento del tema. 2 puntos. Como veis, aquí hay cosas que se van un poco a pisar. Pero bueno, estructura del tema mediante una introducción. El tema tiene que tener una introducción, hay que desarrollar los epígrafes y tiene que tener una conclusión y, por supuesto, una bibliografía o. Yo creo que aquí falta I-O, grafía actualizada. Ellos pondrán, oye, pues con 3 fuentes bibliográficas esto se obtiene el punto. Yo he dicho que esto podría tener un punto, quizás algo más. ¿Por qué? Porque el siguiente punto desarrolla el tema de forma completa, equilibrada y coherente. Medio punto, yo creo que esto ya está casi aquí, porque aquí te dice desarrollalo de manera equilibrada. Y aquí te vuelvo a decir equilibrada. Bueno, yo creo que esto está un poco repetido. Y luego plantea el tema de una forma original e innovadora. Mucha gente se quiebra la cabeza viendo cómo plantear un tema muy original, de una forma muy innovadora. Cuando realmente, pues si este apartado tiene 2 puntos, yo no creo que te pueda tener más de medio punto o como mucho un punto, ¿vale? Ojo, si sois capaces de hacerlo, pues medio punto más. O sea, que no es que esté quitando importancia, estoy diciendo que tiene la que tiene. Luego, otro puntito más es este punto, de presentación y orden y redacción del tema. Pues que pongas con claridad, que argumentes, que seas coherente y sigas un orden lógico. Es decir, pues lo normal es seguir el orden que te da el propio título del tema. Sigue en ese orden y creas tus subíndices. En este caso, en esta guía, en estos criterios, no te dicen que hagas un índice, que desarrolles un índice. Yo lo haría. Siempre empezaría el tema desarrollando un índice, que serían los epígrafes del tema con unos subíndices, a continuación la introducción, desarrollas todos los apartados y subapartados y terminas con una conclusión y una bibliografía. Aquí que me he anotado, volviendo un poco a este tema, que quizás como esto está un poco quizás también mezclado con otros puntos anteriores, esto se puede referir un poco a que hagas conexiones, es decir, que expongas las ideas de forma conectadas y relacionadas y por eso sigue un orden lógico. Entonces he puesto aquí conectores, que utilices conectores para unir un epígrafe con el siguiente y con los subepígrafes. Siempre utilizamos conectores. Presentación adecuada y corrección ortográfica, gramatical y sintáctica en la redacción del tema, es decir, van a revisar que no haya falta de ortografía. Yo creo que vais a revisar en detalle, pues este año a lo mejor como son autocopiativos los exámenes y ellos van a tener una referencia, pues quizás sí. Con lo cual, mucho ojo a la falta de ortografía. Yo no sé si pondrán penalizaciones, creo que no. Con lo cual, pues ojo, esto podría valer medio punto, incluso si quieren quitarle a alguien que tenga mucha falta de ortografía, pues quizás le puedan quitar algo más. Y propiedad de uso, el lenguaje técnico y riqueza léxica, pues yo creo que te lo da el propio tema. Es decir, si lo sabes desarrollar, pues no, utilizarás tecnicismos y palabras típicas del tema. Y luego, por último, el último tema, la lectura, un punto. Con lo cual, si eres capaz de leer el tema, sabes algo sobre él, eres capaz de contextualizarlo y pones una introducción, conclusión, bibliografía, webgrafía y más o menos sigues esta línea, aprobar el tema no debería ser excesivamente difícil. ¿Vale? Hay 2 horas para esta prueba. No hay nada más que indicar aquí. El siguiente punto me he pasado el B2, que es el caso práctico, porque es el que harás probablemente seguido. Entonces, aquí los criterios son más sencillos. Aquí hay 4 puntos para planteamiento y procedimiento, 4 puntos para resultado y conclusión y 2 puntos para orden y limpieza. ¿Vale? Esto lo he destacado. Es decir, solo por escribir de forma legible. Ojo, esto parece algo razonable, pero mucha gente no lo aplica. Esta parte no se va a leer. Es decir, los casos prácticos no se van a leer, con lo cual los corrige el tribunal. Tienes que escribir de forma legible. Corregir un examen que no se entiende lo que pone es una odisea. Entonces, está abocado al fracaso. Tenéis que escribir con buena letra, con limpieza, con claridad, con cierto orden. Utilizar los márgenes. Es decir, los márgenes, dejad los márgenes. No podéis, tenéis que hacer una buena presentación del ejercicio y por supuesto tenéis que utilizar un lenguaje técnico y con corrección ortográfica. Estos son solo 2 puntos, es decir, un ejercicio que esté mal, pero que hayas sabido desarrollarlo con un procedimiento, aunque te hayas dado o te hayas equivocado, etcétera, podría tener 2 puntos ya.
¿vale? Volviendo aquí, planteamiento y procedimiento. Este año han dicho claramente que hay que seguir un procedimiento. Es decir, tú no puedes directamente irte a los resultados. No, esto se hace tal, se suma esto, se aplica tal forma. No. Ahora voy a hacer tal, a continuación desarrollando tal, hago tal, ahora despejo no sé cuánto. Es decir, hay que seguir un procedimiento e ir explicándolo. Pues tú, ¿cómo empiezas el problema? Pues igual que empiezan los temas, igual que empiezas la exposición de la unidad, con una introducción. Pues empieza explicando este caso práctico, se corresponde a tal, es un caso fundamentado, por ejemplo, en el módulo logística de aprovisionamiento, y se trata de calcular el volumen óptimo de pedido. A continuación vamos a aplicar la fórmula de Wilson, para lo cual necesitamos desgranar tales datos. Y vas explicando paso a paso lo que vas haciendo. Si hay legislación, pues la pones. Si no, pues no la pones. Estos son 4 puntos. Es decir, si tú no sigues un procedimiento, por muy bien que tenga el ejercicio, 4 puntos no va a tener. Luego, por último, resultado y conclusión. Tienes que resolver el ejercicio de forma correcta. Yo creo que la resolución de estos 4 puntos puede costar 2,5. ¿Por qué? Porque lo tienes que expresar en las unidades correspondientes. Muchas veces se os olvida poner la unidad, ¿vale? En euros, dólares, miles de euros, unidades monetarias, la que sea. Pero poner las unidades. Pues yo creo que a esto lo van a valorar, podrían valorarlo con medio punto. Obtienes actitud en las soluciones, yo entiendo que esto pues está en relación a este primer punto. Y muy importante, comenta e interpreta adecuadamente los datos obtenidos. Yo creo que esto puede ser sobre un punto, es decir, obtienes un resultado y tienes que explicar y comentar, interpretar ese resultado. Si no lo haces, pues que sepa que tienes un punto menos, ¿vale? O basándonos en mi criterio. Y por último, el orden y limpieza, que son 2 puntos, nada más y nada menos. Aquí es una prueba de 2 horas también, o sea, 2 horas de práctico del tema y 2 horas de práctico, y una serie de instrucciones, bolígrafo de tinta azul o negro, bla, 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 regla. Lo he señalado porque gente me ha preguntado, oye, ¿y la regla para qué será? ¿Será para hacer una gráfica? Pues mira, normalmente a estas alturas los tribunales nunca tienen puestos los exámenes, con lo cual, ¿por qué lo han puesto? Pues por si acaso, ¿vale? En otras oposiciones anteriores se ha puesto regla. ¿Ellos saben, van a poner una gráfica, van a poner algo? Pues probablemente no lo sepan. Entonces lo ponen por si acaso, así que no os preocupéis. Y por supuesto la calculadora, oye, si tenéis dudas, si la calculadora es buena o válida o no, cogeros una calculadora de niño pequeño, si no vais a necesitar hacer operaciones complejas. Es decir, el día de examen hay que ir con las mínimas dudas posibles. No se puede ir con dudas si, oye, el boli me va a valer, la calculadora me va a valer, hay que ir con la mínima incertidumbre. ¿Vale? Yo creo recordar que como tenía duda de mi calculadora, me fui a una tienda de estas cualquiera y me compré la calculadora más barata con sumas, multiplicaciones, divisiones y creo que lo máximo que tenía era raíces cuadradas. Y fue la que me compré, ¿vale? Y por supuesto que no estaba obligado a facilitar calculadoras. Vaya a saber que tenéis 2 opciones diferentes, esto ya lo hemos hablado y bueno, pues aquí te dice que las hojas complementarias tienen que tener en la cabecera la expresión borrador, aunque esté en blanco. Bueno, pues todo esto lo leéis tranquilamente, que esto es fácil. Aquí lo que te está diciendo es que no se va a leer el tema, ¿vale? Y nos vamos a la última parte, la parte de la unidad, quizá un poco la más compleja, ¿vale? Aquí, en la unidad de trabajo, vemos que hay estructura, concreción y originalidad, 7 puntos, que es la parte más importante. Aquí viene el desglose y, ojo, la exposición de la unidad con claridad expositiva, fluidez, corrección lingüística, evidenciando habilidades comunicativas, usa con propiedad el lenguaje específico, con un vocabulario de bla, 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 2 puntos. Es decir, si tú expones y expones con tranquilidad, controlas más o menos los tiempos, utilizas un lenguaje adecuado y te sabes transmitir, tienes 2 puntos ya regalados de la unidad de trabajo. Pues para los que sois profesores, pues oye, como si estuvieseis en clase. Y para los que no lo sois, pues como si estuvieseis hablando de alguien que tiene interés en lo que estáis hablando. Aunque estén mirando al suelo, se aburran porque es normal. Pero vosotros ni penséis en ningún momento si están anotando, si no están anotando. Tú vais a cantar vuestro discurso y punto. Vamos a ver un poquito por aquí. Justificación de la unidad de trabajo. Es decir, aquí hay que justificar siempre, tanto el tema como la práctica, como la unidad, se empieza con una introducción. En la introducción, una de las primeras cosas que hace es justificar el porqué de la unidad de trabajo. Es decir, ¿por qué esta unidad de trabajo hay que hacerla? Pues aquí lo primero que te dice es que tienes que, aparte de dominar los conceptos específicos de la unidad de trabajo, los tienes que relacionar con el currículo.
Es decir, tú tienes que explicar esta unidad, dónde está enmarcada, dentro de qué módulo, etcétera, ¿vale? Aunque esto luego se habla después, pero tienes que justificar el por qué. Es decir, ¿por qué esta unidad? Pues porque está dentro del currículo del módulo tal, ciclo formativo tal, según reales decretos de otro tipo. Luego tienes que contextualizar a Extremadura, es decir, utilizas el decreto de Extremadura en lugar de Real Decreto Nacional y decreto de Extremadura. Y también tienes que hablar de la programación didáctica. Tened en cuenta que este año, aunque no se hace programación, pero no se entrega programación ni se defiende, pero sí que deberíais tener hecho una programación en borrador. Entonces, esta unidad forma parte de lo que tú has dicho en tu programación. Entonces, tenéis que utilizar programación didáctica durante vuestra exposición. Oye, pues esta programación, esta unidad es la unidad número 6 de mi programación didáctica, bla, bla, bla. Y ahí lo explicáis, ¿vale? La segunda parte, el segundo indicador, estructura, concreción y originalidad. Esto está dividido en varias partes. Que, por supuesto, desarrolles todo de forma equilibrada y coherente entre los elementos de la misma, que demuestres conocimiento de objetivos de aprendizaje, es decir, objetivos de... Ten en cuenta que al final, dentro del Real Decreto de un título está la competencia general del ciclo, las competencias profesionales, personales y sociales, que eso sería en el mundo, digamos, profesional. Ahí es cuando te habla del entorno profesional, de los puestos de trabajo que ocupa, etcétera. Luego están los objetivos, ¿vale? Es decir, dentro del plano educativo ya pasamos de las competencias profesionales, personales y sociales a los objetivos, que ya son en el plano didáctico. Y a partir de ahí ya se empieza a desarrollar todo. Ya se empieza a hablar de resultados de aprendizaje, se empieza a hablar de criterios de evaluación, ya puedes concretar en objetivos didácticos, a partir de ahí ya se desarrollan los contenidos, etcétera. Entonces, toda esa estructura la tienes que ir contando. ¿Por qué? Porque tienes que ir contextualizando, concretando en cada una de las etapas. Y aquí os han metido el punto de establecer su contribución a los desafíos del siglo XXI y a la Agenda 2030. Esto es quizás algo que proviene de la LOMLOE. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar una página que he encontrado que me parece muy interesante. Entonces, esto está pensado un poco más para las especialidades de secundaria de generales, ¿vale? No las relacionadas con FP. Y bueno, pues ya que nos lo dice, no tenemos que hacer. ¿Cuáles son la contribución a la Agenda 2030? Pues simplemente os mirad los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y alguna actividad, algún contenido transversal, etcétera, pues lo relacionáis con ella. Y los desafíos del siglo XXI, para los que no sepáis exactamente qué es, pues aquí os he dejado una página, ¿vale? Que he encontrado que me ha parecido muy interesante, esteralvarez.es, que son los desafíos del siglo XXI y que tiene enumerados aquí, bueno, os cuenta un poco de dónde viene, ¿vale? Es una lectura, bueno, os la recomiendo para que sepáis defenderlo, pues desarrollar hábitos de vida saludable, proteger el medio ambiente, resolver conflictos de forma pacífica, actuar como consumidores responsables, usar de manera ética y eficaz las tecnologías, promover la igualdad de género, manejar la ansiedad que genera incertidumbre. Es decir, todos estos son desafíos del siglo XXI. Entonces, tenéis que dirigir alguna actividad, algún contenido transversal que relacione con los desafíos del siglo XXI y la Agenda 2030. Tenéis que mencionarlos. Es decir, en algún momento de vuestra exposición vais a tener que mencionar desafíos del siglo XXI tal, igualdad de género, y la Agenda 2030, otro de los hitos. ¿Por qué? Porque si queréis este punto, pues tenéis que mencionarlo. Y luego, por supuesto, pues tienes que contextualizarlo en la unidad de trabajo, módulo profesional, nivel y características del alumnado, ¿vale? Acorde con la realidad del centro y del entorno. Entonces, todo esto tenéis que mencionarlo. Tenéis que hablar del módulo profesional, tenéis que hablar del nivel, pues si es de primer curso o de segundo. Tenéis que hablar de las características del alumnado, si es alumnado del barrio, si es alumnado procedente de los pueblos de alrededor, la edad que suelen comprender, la realidad del centro, ¿vale? Y del entorno del centro también. Entonces, de todo esto tenéis que hablar durante la exposición. El siguiente indicador, el 2.2, describe objetivos y las finalidades de los mismos que se plantean en la unidad de trabajo. Fija su temporalización, es decir, tú tienes que explicar en algún momento, normalmente al principio, cómo está temporalizada, es decir, pues se va a impartir en el primer trimestre, en el segundo trimestre, es la unidad número 6 porque en la 5 tal, la tienes que justificar. Y además lo tienes que conectar con los elementos curriculares. ¿Cuáles son los elementos curriculares que recoge la normativa estatal? Pues los resultados de aprendizaje o criterios de evaluación que luego desarrollarás. Porque aquí te dice, oye, relaciona la unidad con los resultados de aprendizaje. Ya sabéis que los resultados de aprendizaje son del módulo profesional. Pues entonces tendréis que indicar qué resultados de aprendizaje de ese módulo se trabajan en esa unidad, porque no se van a trabajar todos.
Por supuesto, metodología y secuencia de actividades, tendréis que explicarlo. Y tipos, técnicas e instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Todo esto con Óscar, pues habréis visto diferentes técnicas, diferentes instrumentos de evaluación, pues tenéis que hablar de cuáles vais a utilizar en cada actividad que hagáis. Luego aquí te habla de plantear indicadores para evaluar la unidad. La unidad hay que evaluarla. Entonces, aquí, por ejemplo, una herramienta muy típica es que utilicéis una autoevaluación, ¿vale? Le explicáis al tribunal que tenéis un cuestionario de autoevaluación en el que veis, pues, si las horas asignadas a la unidad son correctas, si le habéis hecho un cuestionario de satisfacción al alumnado sobre la unidad, pues los resultados obtenidos, áreas de mejora, que luego lo incorporas en la memoria final de curso para que se implemente en el siguiente curso esas mejoras, es decir, cómo vais a recoger esos indicadores y cómo lo habéis planteado. Y luego, pues, emplear la exposición, recursos y materiales didácticos variados, es decir, pues, como aquí no vais a tener la pizarra, que era un elemento importante, pues tenéis que ir explicando y describiendo qué recursos y materiales didácticos vais a utilizar, qué bibliografía vais a utilizar, qué webgrafía vais a utilizar, todo eso lo tienes que describir. No puedes escribir en la pizarra, yo creo que eso simplifica las cosas, porque el escribir en la pizarra, digamos, se ralentiza mucho todo y hace que tengas que estar pendiente de tu discurso y de lo que escribes. Ojo, no caigáis en el error de hacer la exposición a toda velocidad, porque antes cuando había que escribir en la pizarra, que para mí era uno de los recursos, de las herramientas más útiles que había, pues quiera que no, te ralentizaba la hora del discurso. Ahora, como no hay, no caigáis en la tentación de ir a toda velocidad. El discurso tiene que estar, o sea, la exposición tiene que apuntar a unos 27 minutos, 28 como máximo. ¿Por qué? Por si ese día estás un poco nervioso, nerviosa, vas más rápido, no pasarte de la hora. Muy importante no pasarse, pero tampoco quedarse muy corto, ¿vale? Y lo tenéis que practicar en casa muchísimo. Y por último, pues plantearlo de una forma original e innovadora. De nuevo os digo lo mismo. Este apartado vale 1,5 puntos. Si no lo haces de forma original e innovadora, ¿te van a quitar mucho? Oye, pues de estos tres, dentro de 2,2.3 hay tres cosas aquí. Yo creo que esto a lo mejor pues vale medio punto. Y medio punto, medio punto y medio punto, con lo cual tampoco os quebréis mucho la cabeza. Hay que hacer cosas, pero sin pasarse. Y por último, el punto 3, defensa de la unidad. Vale 2 puntos. Simplemente con que os expreséis de forma adecuada y sepáis estar y sepáis mirar al tribunal, son 2 puntos. Entonces esto, para el que sea profesor, lo tiene que tener garantizado. Materiales nada, instrucciones específicas nada. Entonces, con esto le hemos hecho un repaso a todos los criterios de evaluación. Lo que os decía al principio es que es muy importante que le dediquéis tiempo porque esto es la herramienta que van a utilizar para corregiros. Ya sabéis cómo os van a corregir. Con lo cual, el guión que os hagáis para la exposición, por ejemplo, pues tiene que contener todos los puntos importantes de aquí. E incluso utilizar las palabras que se utilizan aquí. Si hablan de relación con el currículo vigente del módulo, pues si tenéis que utilizar la palabra, la expresión la relación con el currículo vigente del módulo es tal, pues lo hacéis. Y si tenéis que utilizar palabras contextualizar, programación didáctica, desafíos del siglo XXI, es muy importante que facilitéis la corrección al tribunal. Entonces, creo que con esto termino. Cualquier cosa me podéis preguntar. Mucha suerte y ánimo.